Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección veremos más ejemplos de problemas de razones de cambio relacionadas. Estos ejemplos ya los hemos planteado, ya los he planteado en una lección anterior que espero que hayan visto. Si no, búsquela. Se llama razones de cambio relacionadas, dos tipos de problema. Están planteados, lo voy a leer rápidamente. Una mujer que corre a velocidad constante de 10 km por hora cruza un punto P en dirección al norte. 10 minutos después, un hombre que corre a velocidad constante de 9 km por hora cruza por un punto P en dirección al este. ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre ambos corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Las siguientes diapositivas las copié de la lección anterior, las voy a pasar rápidamente. Puedes detener la reproducción si necesitas leerlas. En cuanto lleguemos a algo nuevo, voy a continuar la narración. Ahora sí, eh, ¿qué nos están preguntando? El enunciado del problema, definir tres funciones. Definir tres funciones. F es la posición de la corredora en el eje de sur a norte. G es la posición del corredor en el eje de oeste a este. Y la distancia entre ellos es la función H. Nos están preguntando, ¿qué tan rápido cambia la distancia entre ambos corredores? Esa es una derivada. Cuando te preguntan qué tan rápido cambia es una derivada, es la derivada de H. En cierto momento no necesitamos averiguar cuándo es, necesitamos decidir cuándo empezar a contar el tiempo, cuándo es t igual a 0, es arbitrario, en realidad no cambia el resultado, ¿no? Y aquí es un poco diferente la forma en la que nos plantean ciertos datos. Este T1, ¿qué característica tiene? Primero, tienes que decir qué unidad de tiempo vas a utilizar. Aquí yo decidí que voy a poner las horas como unidad de tiempo. Habla de horas en las velocidades y habla de minutos cuando se refiere a cuánto tiempo pasó. Hay que ponerlo todo en las mismas unidades. Yo lo puse en horas. En horas. Uso horas como unidad de tiempo. Entonces, 10 minutos es un sexto de hora, 20 minutos es un tercio de hora. Ahora, ¿en qué momento nos están preguntando? Dice, 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P. Ok, 20 minutos es un tercio de hora. Quiere decir que un tercio de hora antes de T1, del momento que nos están preguntando, este hombre pasó por el punto P. Entonces, la función G evaluada en T1 menos un tercio es igual a 0. Es cuando pasa por el punto P. Y este menos un tercio es un tercio de hora antes de que haya llegado. Ahora, la corredora, esta mujer, ¿cuándo pasó por el punto P? Hay que analizar el problema. Pasa una mujer corriendo, luego 10 minutos después pasa el corredor y nos preguntan por 20 minutos después. Ya es media hora desde que la mujer pasa por el punto P hasta el momento que nos están preguntando que es T1. Es media hora. 30 minutos, media hora, de aquí sale este menos un medio. No es un dato que esté expresado explícitamente en el enunciado del problema, pero que se puede deducir fácilmente. El momento por el que nos están preguntando es media hora después de que esta mujer pasó corriendo por el punto P. Y esa media hora es de 10 minutos más 20 minutos. Y de aquí sale este T menos un medio. Hay dos datos importantes. Ya definimos las funciones f, g y h. Esta mujer corre a 10 km por hora a una velocidad constante. Lo que nos dice es f' es función constante 10. Este no es número 10, es función constante 10. Le vales en cualquier punto, te da 10. Y este hombre corre a velocidad constante de 9 km por hora. Ese es g'. G es la posición del hombre, su derivada es su velocidad. Entonces g' es función constante 9. Estos son datos que están aquí en el enunciado del problema. Son importantes, los ocupamos. Ahora hay que derivar. Esta relación estaba en las diapositivas en las que avancé sin hablar, pero que son de una lección anterior. Hay que derivar. Le aplica la regla que da. POU2 es elevar al cuadrado. POU2 es elevar al cuadrado. Derivamos de ambos lados. Del lado izquierdo usamos la linealidad. Entonces derivamos por está una suma, la suma de las derivadas. Y en cada uno de estos tres usamos la regla de la cadena. Entonces aquí está
Elevar al cuadrado con posición f. Le aplica la regla que es derivada al cuadrado con posición f por f', por la derivada de f. Y es análogo en las otras dos, pues de hecho es idéntico. Ahora, la derivada de elevar al cuadrado es 2 veces elevar a la 1. Aquí en los tres casos, el derivada al cuadrado es 2 veces elevar a la 1. Pero elevar a la 1 es la función de identidad. Entonces ya no necesitas poner, es función de identidad con posición f, es f porque la identidad es el elemento neutro de la composición. Entonces ya este por 1 lo podemos eliminar porque es la función de identidad y está componiendo. Nos queda 2 por f más 2g por g' más 2h por h'. Son iguales. Y de una vez multiplico toda esta ecuación por un medio. Elimino este 2, lo factorizo, lo cancelo. Nos queda f por f' más g por g' igual a h por h'. Ahora hay que sustituir. F' y g' ya los tenemos. F' es función constante 10 y g' es función constante 9. Entonces los dos los sustituimos aquí, en esta fórmula. Y nos queda 10f más 9g igual a h por h'. Lo que nos están preguntando es h', entonces despejo h' de una vez. Nada más la h la paso dividiendo y aquí está. H' es 10f más 9g entre h. Es una relación funcional y ahora hay que evaluarla. Esta evaluación es un poquito más larga que las anteriores. No es difícil y de hecho lo que aparece en esta diapositiva, estos dos resultados, se puede sacar intuitivamente. A ver, f de t1. La mujer pasó por el punto P, F es la posición de la mujer que corre de sur a norte. La mujer pasó media hora antes del momento cuando están preguntando y está corriendo a 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tanto avanzado? Pues 5 kilómetros, es evidente. Eso lo sería intuitivamente. Aquí sería con fórmulas, usando el teorema fundamental del cálculo. Es la integral de cuando pasa por el punto P hasta T1 de f'. F' es función constante 10, le integras, cancelas aquí tantito y te da 5. Esto es muy sencillo. También, G es la posición del hombre en el eje de oeste a este. Él pasó 20 minutos antes del momento que nos están preguntando. Y corre a 9 kilómetros por hora, 20 minutos, es rápido, sacas que son 3 kilómetros. Corre a 9 kilómetros por hora, en 20 minutos avanza a 3 kilómetros. Eso sería intuitivamente, pero también lo puedes sacar con integral sencilla usando el teorema fundamental del cálculo. Nos falta h evaluado en t sub 1. Aquí utilizamos ya la relación funcional. H cuadrado es igual a f cuadrada más c cuadrada. Y como ya está evaluado, ya no le pongo por 2, ya le pongo al cuadrado. Pero f de t1 y g de t1 ya los tenemos. Son 5 y 3 respectivamente. Sale que en el momento en el que nos están preguntando, h recuerda que es la distancia entre estos dos corredores. La distancia entre ellos es raíz cuadrada de 34. Eso está en kilómetros, que es la única unidad de longitud que aparece aquí. Y ya nada más sustituimos. H' evaluado en T1 es 10F más 9G entre H. Evaluamos en T1 y sustituimos los tres resultados que ya tenemos. Y nos da 76,74 por raíz de 34. Esto está en kilómetros por hora. Decidimos utilizar como unidad de tiempo las horas. Entonces está en kilómetros por hora. Puedes simplificar, tratar de simplificarlo, usar aproximación decimal como gustes. Nuestro segundo ejemplo. Lo voy a leer. Una escalera de 3 metros de largo está apoyada en una pared vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a una velocidad de 30 centímetros por segundo, ¿qué tan rápido resbala hacia abajo la parte superior de la escalera cuando la parte inferior está a 2 metros del muro? Ante las siguientes diapositivas ya las vimos en una lección anterior, las voy a pasar rápidamente sin hablar. En cuanto lleguemos a algo nuevo, voy a volver a narrar. ¿Qué nos están preguntando? Es lo primero. Ya definimos dos funciones. F es la parte de abajo de la escalera que tan lejos está de la pared y la función G es la parte de arriba de la escalera que tan lejos está del piso. Y nos está preguntando,
qué tan rápido resbala hacia abajo. Eso de qué tan rápido es una derivada. Luego resbala hacia abajo es la función g que definimos. Eh, entonces está preguntando g' en t1. ¿En qué momento? Ah, bueno, cuando la parte inferior está a 2 metros del muro. La parte inferior a cierta distancia del muro, eso es f. La función f es la distancia de la parte inferior a la pared. Pared y muro es sinónimo. Aquí ya elegía los metros como unidad de tiempo. El problema te habla de metros, te habla de centímetros, unidad de longitud, no de tiempo. Hay que ponerlo todo en las mismas unidades. Entonces, ya lo puse en metros. Este 2 es de 2 metros. Estos centímetros hay que convertirlos a metros cuando los vayamos a utilizar. Dato importante. En casi todos los problemas sale algún tipo de dato de que alguna derivada es constante. Dice, la parte inferior escalera se desliza alejándose a 30 centímetros por segundo. Eso de la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, f' es función constante 0.3. ¿Por qué? Porque 30 centímetros es 0.3 metros. Entonces 30 centímetros por segundo es 0.3 metros por segundo. Aquí, como unidad de tiempo está en segundos, que es la única que aparece. Como unidad de longitud en metros. 0.3 son 30 centímetros convertidos a metros y está por segundos. Entonces la función f' es función constante de 0.3. Ahora que esta relación la tenemos hacia varias diapositivas, la vimos en una lección anterior para este problema. Es muy parecido al anterior. La derivada hay que aplicar regla a la cadena, linealidad, regla a la cadena. La derivada del 9, este 9 es función constante de 9, su derivada es 0. Cualquier función constante, su derivada es 0. Derivada elevada al cuadrado es 2 veces por elevar a la 1, pero elevar a la 1 es la función de identidad, ya no necesitamos escribirla. Nos queda 2f por f' más 2g por g' igual a 0 y cancelamos ese 2 de una vez. Ahora hay que sustituir. Esta ecuación es del último renglón de la diapositiva anterior. F' es la función constante 0.3, lo teníamos hace como 2 o 3 diapositivas. Hay que sustituir este F' acá arriba. Entonces nos queda 0.3 por F más G por G' igual a 0. Y de aquí despejamos G', que es lo que nos están preguntando en cierto momento. G' nos queda menos 0.3 F entre G. Y ahora hay que evaluar. También de hace varias diapositivas tenemos que f evaluado en t sub 1 es igual a 2. Esos eran los 2 metros que estaba separado de la pared, la parte de abajo de la escalera. Hace falta g evaluado en t1, que es que tan arriba está. Y ya sabemos que f cuadrado más g cuadrado igual a 9. Nada más lo evaluamos en t sub 1 y f de t sub 1 es 2. 2 al cuadrado es 4. Lo pasamos restando y nos queda que g de t1 al cuadrado nos da 5. Y ya nada más hay que sacar raíz cuadrada. G evaluado en t sub 1 es raíz cuadrada de 5. Eso es en el momento en que nos están preguntando qué tan arriba está la parte de arriba de la escalera, arriba del piso. Ahora, nada más hay que terminar de evaluar. Estos dos renglones primeros son de la diapositiva anterior. Y recuerda que G' nos había salido menos 0.3 F entre G. Esto lo evaluamos en T sub 1 y sustituimos estos dos datos que están arriba. F de T sub 1 y G de T sub 1. Los sustituimos. Ahora, ¿por qué sale negativo? Se debe a que la escalera está cayendo. Entonces la parte de arriba va hacia abajo, su posición va disminuyendo, su derivada es negativa. Nos queda menos 0.6 entre raíz de 5. Si lo racionalizamos nos queda menos 3 entre 25 por raíz de 5. Esto está en metros por segundo. Metros por segundo porque fueron las unidades que elegimos. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta pronto.